Muy buenas noches. Con el programa de hoy, con el programa de esta noche, empezamos una serie de 3 espacios que nos va a llevar de visita por las capitales de las comunidades autónomas que limitan con Navarra. Hoy nos encontramos en el gobierno de La Rioja. Nos recibe su presidente, Pedro Sanz. Suponemos que también, y ahora él será quien nos lo explique, inmersos como se encuentra Navarra en el plan de ajustes, en el plan de recortes económicos, tras la situación que cada comunidad autónoma va atravesando y seguramente que dejará también claro cómo serán los presupuestos del año 2012. Su presidente, el presidente de La Rioja, acaba de comenzar su 5ª legislatura y sigue siendo presidente con mayoría absoluta. Aquí el Partido Popular cuenta con 20 de los 34 diputados. Su prioridad, la prioridad de Pedro Sanz en su toma de posesión, dijo que iba a ser la creación de empleo. Don Pedro Sanz, presidente de La Rioja, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Un saludo, permítame, a todos los navarros, vecinos y amigos. ¿Es complicado ese reto que una vez más se pone uno en una toma de posesión? La creación de empleo, tal y como están las cosas. Yo creo que en la vida, cualquier empresa que uno afronte, en cualquier actividad hay que marcarse retos. Y los retos deben ser ambiciosos. Yo creo que uno no puede quedarse corto en sus planteamientos porque se quedará mucho más corto en su resultado, ¿no? Es como el estudiante que va a por el 10 y se puede quedar en el notable, o el estudiante que va por el 5 y suspende, ¿no? Y yo creo que en este caso hay que trasladar también mensajes positivos a los ciudadanos, de confianza, de ilusión, de que es posible conseguir ese objetivo. Y ese objetivo del 9% que yo marco para la próxima legislatura, que ya tuve la ocasión de hacerlo en el año 95, en un momento también difícil de crisis económica, de un relevo de un gobierno de Felipe González a un gobierno de José María Aznar del Partido Popular, pues yo creo que fue posible entonces y creo que es posible. Vamos a entrar en materia enseguida, pero para empezar, así para llevarnos bien ya desde el principio de la entrevista, me tiene usted que contar qué hace para ser el tercer líder autonómico, el tercer presidente autonómico más valorado en este país. Yo creo que en principio le diría que ser una persona normal. Yo diría que un riojano más, que se preocupa por su tierra y que pisa la calle, ¿no? Y que está con la gente y que atiende y escucha los problemas de los riojanos. No hay que ser ninguna persona extraordinaria, ni mucho menos. Yo creo que ser muy natural y muy normal y sobre todo yo creo que trabajar, que es lo más importante. ¿Por qué decidió afrontar la 5ª legislatura y volver a presentarse? Porque algunos dirán, este hombre se perpetúa. Uno puede decir que por qué tomó la decisión de presentarse a ser presidente de la comunidad autónoma en la primera, ¿no? ¿Y por qué entonces dije que iba a estar solamente 8 años y resulta que llevo 16? Yo creo que hay circunstancias y situaciones y momentos en los cuales cuando uno entra en la vida política y entra en esta vía, uno pierde cierta autonomía y tiene cierta capacidad de decisión propia. Y ahora estás influenciado por tu proyecto político, que es el que también te permitió en su día ser presidente de esta comunidad autónoma. Y las circunstancias pues nos han llevado a asumir, en primer lugar, el no cumplimiento de aquel compromiso de 8 años, ratificado en este caso por los riojanos, y asumir esa 5ª mayoría absoluta, que es la que mejor resultado se ha obtenido de las 5. Es decir, todas las mayorías absolutas han estado justo en el límite, en el 17, 18 en la segunda, y en este caso hemos ido a 20 de 33, lo cual no deja de ser también una forma de conectar con los riojanos y de sentirse con mayor responsabilidad y mayor compromiso en el trabajo que tenemos que hacer en estos momentos. ¿Qué le falla aquí el Partido Socialista? Bueno, yo no voy a tratar aquí de darle pistas a nadie, ¿no? Pero creo que han tenido un buen candidato, que ha hecho una buena oposición y se ha merecido que los riojanos le hayan dicho que continúe en la oposición, es un buen opositor. ¿Las mayorías absolutas son buenas o malas? Pues yo creo que, en principio, desde mi punto de vista, son buenas. Y son buenas porque te permiten llevar a cabo tu proyecto político sin ninguna contaminación y sin tener que dar cancha a vincularte a otro proyecto y difuminar tu propio proyecto, ¿no? Por otra parte, te dan estabilidad.
tranquilidad y sobre todo te permiten marcar una ruta y un camino. Asumes más responsabilidad porque la asumes tú solo como proyecto, pero permiten también a los ciudadanos a los 4 años decirte, pues mire usted, pues no o sí, y esa es la ventaja. A mí lo que me parece que quien gana unas elecciones debe gobernar y que las componendas a veces que se hacen ante este sistema que tenemos en estos momentos, donde es necesaria una mayoría absoluta para dar estabilidad, desde mi punto de vista traen más perjuicios que beneficios. Los riojanos así lo han entendido. Yo soy producto y fruto de lo que fue relevar a un gobierno de coalición en el año 95. Y ahora mismo en el Ayuntamiento de Logroño se ha producido 4 años de un gobierno de coalición que han rechazado contundentemente los logroñeses. Yo creo que cada día más se pide estabilidad, seguridad y proyecto contundente sin mangoneo, en el mejor sentido de la palabra. Va a tener que recortar mucho porque usted va a tener que asumir sus aciertos y sus errores, no como Cospedal, que ha llegado con un bagaje socialista en el que ha tenido que meter la tijera a fondo. Pero aquí la tijera se la va a tener que meter a usted a su mismo pasado, si es que la mete. Sí, sí, a mí me parece que cuando se hablan de recortes, yo creo que no es correcto. Nosotros estamos ajustando el proyecto de presupuestos a la situación de crisis económica de los ingresos que uno tiene. Es decir, que si uno tuviese más ingresos, no recortaría el techo de gasto o el ajuste de gasto del presupuesto. El año 2011, este año que estamos en estos momentos, supuso una rebaja en el techo de gasto del presupuesto del 6,47%. Es decir, que nosotros ya planteamos que era necesario equilibrar ingresos y gastos y empezar a reducir el gasto porque los ingresos habían disminuido. Somos de un proyecto político en el que no queremos subir los impuestos porque eso agravaría mucho más las economías de los ciudadanos, de los riojanos, e impediría el poder hacer la inversión. Por tanto, el presupuesto del 2012 también va a ajustarse al equilibrio ingresos-gastos para no entrar en el camino de más endeudamiento. Hemos llegado al tope de nuestro endeudamiento. Hemos dicho a los riojanos, queremos que endeudarnos el gobierno para que se endeuden los propios ciudadanos y en ese camino continuaremos. Podremos llegar yo calculo que con un 4 o un 5%, con el 6,47 estaríamos ya en más de un 10% entre los dos presupuestos, ajustaremos el tema. Y este de 2011 no lo tiene que tocar. Este 2011 no lo tenemos que tocar. Eso entonces es el recorte que en Navarra sí que ha ocurrido. Pero yo he oído algo de Navarra, pero cuando... 200 millones. Ya. Lo que va a hacer es ejecutar menos. Casi 300, casi 300. Pero yo creo que ahí hay que diferenciar con claridad. Cuando uno plantea lo que llaman recorte, es, por ejemplo, congelar las pensiones, reducir el sueldo a los funcionarios, quitar el cheque bebé, que todo esto lo hizo el señor Zapatero. Cuando uno plantea un ajuste, pues tendrá que decir, voy a invertir menos en la construcción de una carretera que la voy a retrasar, o la construcción de un colegio que lo voy a retrasar, o voy a ajustar determinadas políticas que tienen que ver con edificios públicos de patrimonio de cualquier otro tipo. Yo hablo cuando son recortes que afectan al bolsillo de los ciudadanos o que afectan a los servicios que se prestan a los ciudadanos. La Rioja no vamos a tocar absolutamente nada de educación, de sanidad y de servicios sociales. Podremos priorizar la inversión de un colegio en lugar si lo hacemos en un año, en 2, en 3 o en 4, o lo retrasamos. Pero lo que es la prestación del servicio no se va a tocar. ¿Ya tiene hechas las cuentas con el impuesto de patrimonio? ¿Tenemos controlados a los ricos riojanos? Bueno, a mí me parece que se está confundiendo a los ciudadanos. La política del Partido Socialista ha sido siempre de pura manipulación y ha sido siempre planteada en función del interés del momento. Eliminó el impuesto de patrimonio, que dijo que era obsoleto, que no servía para nada, que gravaba a las clases medias en un momento de unas elecciones generales en el año 2008. Ahora, por lo visto, dice que sí, que es bueno y que es justo y que se puede plantear. Simplemente por tener discurso para una campaña electoral se ha hecho a última hora. Y entonces ahora nos dicen
que es para que paguen los ricos y que los pobres no paguen, ¿no? Y el dinero vaya a los pobres. Y es un error. Yo creo que hay un impuesto claro que es progresivo, que es el impuesto al rendimiento de las personas físicas, donde pagan los ciudadanos que más ganan, pagan mucho más que aquellos que menos ganan. Y el ejemplo lo pongo estos días y es claro. Una persona que tenga unos ingresos de 15.000 euros paga 1.500 euros en el IRPF. Una persona que gana 90.000 paga 28.000 de IRPF. Si comparamos lo que supone 15.000 sobre 90.000 y 1.500 sobre 28.000, se ve con claridad que paga muchísimo más el que más gana. En el impuesto de patrimonio no va para que paguen las grandes fortunas, porque todas aquellas personas que tienen su patrimonio en una sociedad no se le aplica el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio se aplica a las personas físicas y a sus propiedades, que es lo único que aplica el impuesto al rendimiento de las personas físicas. Por lo tanto, ahí se ha producido un caos en lo que ha sido esa decisión, buscada únicamente por el interés electoral y de manipular a los ciudadanos con ricos y pobres. Y nosotros en principio estamos estudiando el tema porque todavía no sabemos si ese impuesto de patrimonio va a suponer pérdida de financiación con respecto al sistema que se nos venía dando desde el 2008 al eliminarlo, o va a suponer algo más a más. Y de todas esas cuestiones, cuando presentemos los presupuestos, hablaremos. ¿Qué le parece de la eliminación de paga extra a médicos y enfermeros en Cataluña, por ejemplo? Mira, lo que hacen los demás, a veces uno lo ve desde la lejanía, ¿no? Y no conoces la realidad. Yo no sé qué es lo que está pasando en Cataluña. Oyes que el Partido Socialista, el tripartito, gobiernos de coalición que hablamos al principio, no ha sido positivo para los intereses de Cataluña. Los agujeros que hayan dejado han sido muy grandes. Y no sabría valorar la decisión que toma el presidente de la Generalitat de Cataluña en un tema tan delicado como es, bueno, pues eliminar media paga extra. Bueno, pues le voy a dejar que no deja de ser fuerte. Le voy a dejar que no, desde luego. Le voy a dejar que no se moje en esta, pero usted ya avanzó que un sector afectado por los recortes aquí en La Rioja iban a ser los liberalos sindicales. En eso estamos. ¿Decidido, pues? Vamos a ver. Yo creo que a los ciudadanos hay que trasladarles mensajes. Y aparte de eso, aparte de mensajes, hay que trasladarles también gestos ejemplarizantes de todas las instituciones, de todos los organismos y de todos los sectores. Creo que la palabra austeridad es una palabra clave, pero esa austeridad tiene que ser, como yo digo, compartida por todos. Y la austeridad la podemos hacer las familias en nuestros hogares, las empresas, las instituciones y cualquier organismo. El Gobierno de La Rioja planteó una política de austeridad y ajustó la estructura del Gobierno eliminando 3 consejerías. Ajustó también el personal de confianza y planteamos también una reducción sustancial. Eliminamos una empresa pública, hemos eliminado coches oficiales, hemos hecho toda una serie de políticas de austeridad que permiten poner de manifiesto que hay que ajustarse y quitar lo que es superfluo. En el tema sindical, yo le he planteado a los sindicatos que me gustaría llegar a un acuerdo con ellos, y en eso estamos, para que también los liberados sindicales que están por encima de la ley, no los que se aplica la ley. Es decir, hay una serie de liberados sindicales que la ley estipula tienen que ser tantos, pero por encima de eso se han concedido graciablemente, generosamente, entre ambas partes, un número mayor de liberados. Entonces, esos son los que tenemos que buscar un acuerdo para que se eliminen y sirvan también de gesto para los propios ciudadanos. Y eso se llegará. ¿Con consenso o sin consenso? Me gustaría que con consenso, pero se llegará. ¿Cómo mira usted a Navarra? ¿Cómo mira La Rioja? ¿Cómo son las relaciones ahora mismo entre ambos gobiernos? Pues mire, con mucho afecto, con mucho cariño, con unas buenas relaciones personales, independientemente de que UPN esté en estos momentos separado del PP, que me agrada muchísimo que se ha producido ahora un acuerdo para participar conjuntamente en las elecciones generales, que la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, tenemos unas buenas relaciones, como las tengo con Miguel Sanz,
Yolanda vino a mi toma de posesión, la presidenta, yo fui también a su toma de posesión, y creo que eso es lo que debe producirse entre comunidades vecinas, unas buenas relaciones institucionales que sirvan también de ejemplo para los propios ciudadanos. Los riojanos y los navarros siempre hemos sido buenos vecinos y buenos amigos. Ha habido un acercamiento, efectivamente, firmado con el Partido Popular, con el propio Mariano Rajoy en visita a Pamplona, pero el Gobierno de Navarra es un pacto entre UPN y PSN. ¿Cómo vio usted ese pacto y sobre todo las explicaciones que dio la propia Bueno, Yolanda Barcelo? desde fuera, ¿no? Desde fuera, sí. Yo creo que el pacto tenía algunas cláusulas muy inteligentes por parte de quien la redactó, en el sentido de decir, una cosa es Navarra, que es necesario que busquemos un punto de encuentro, porque si no, Navarra se hace ingobernable, y era necesario un acuerdo de coalición para formar la mayoría, una mayoría que diese estabilidad, y en el propio acuerdo, al parecer, hay una cosa que dice que en los temas que tienen que ver con Madrid, libre el Partido Socialista de Navarra y libre UPN. Y me parece también importante porque yo creo que los planteamientos ideológicos que tiene el Partido Socialista de Navarra no tienen que ver mucho con la unión del pueblo navarro, ¿no? Y por tanto, yo creo que hay que diferenciar con claridad lo que es una política obligada al entendimiento por el bien de los navarros, ya que los navarros no han dado mayoría a nadie, y otra cosa es también el proyecto político que puede tener una dimensión distinta desde el punto de vista nacional. ¿Y qué tal son las relaciones con el País Vasco? Pues como cuando estaba Ibarretxe, más o menos igual. O sea, flojas. Ninguna. Es decir, las relaciones con el Endacari son como las que teníamos con Ibarretxe. ¿Y eso? Bueno, yo creo que tuvimos un gesto positivo, yo fui a su toma de posesión, me parece extraordinario el pacto con el PP, planteamos normalizar las relaciones, el Endacari lo hizo con Cantabria y lo hizo también con Navarra, entonces con Miguel Sanz, no lo ha hecho con Castilla y León ni lo ha hecho con La Rioja, en ese gesto que queríamos plantear de visitas de ambos presidentes, y creo que los recursos que en un momento determinado planteamos, tanto Castilla y León como La Rioja, en lo que fueron las decisiones relacionadas con lo que hemos llamado vacaciones fiscales, pues han podido de alguna forma influir en la decisión del Endacari de no querer normalizar esas relaciones. En cualquier caso, con los consejeros de los gobiernos sí que siguen manteniendo los encuentros en temas que son comunes. Tema del vino, que también lo tenemos con Navarra, lo tenemos con el País Vasco, o temas relacionados con carreteras, o temas turísticos, etcétera, etcétera. Pero a nivel institucional siguen como cuando estaba el señor Ibarretxe. Pues poco tiempo le queda, no sé lo que va a durar, quiero decir, las elecciones van a ser antes, las elecciones autonómicas en el País Vasco. Pues yo no sé si al final merecerá la pena hacer algo más, porque todo el mundo lo analizará en clave electoralista, ¿no? Y entonces yo creo que esas cosas también hay que analizarlas. ¿Se vive mejor en las comunidades del norte de España? Bueno, no lo sé. Yo creo que cada una tiene su singularidad y su peculiaridad, ¿no? Habrá quien le guste más el sur que el norte por la climatología, por las circunstancias y por la forma de vivir. Yo estoy encantado de vivir en La Rioja y, bueno, no me plantearía ir al sur por muy bien que se viva en el sur, ¿no? Pero usted sí que ha dicho que la educación es mejor en La Rioja que en Andalucía, por ejemplo. Yo puse un ejemplo el otro día con claridad que no es que lo diga yo, es que los informes que vienen tanto de PISA a nivel internacional como los informes que establece el Ministerio de Educación, nada sospechoso de favorecer a La Rioja y no a Andalucía, así lo determinan. ¿Qué tal las relaciones con Zapatero? ¿Cómo terminan? Pues la verdad que terminan mal, con muchas deudas del señor Zapatero con La Rioja, de muchas promesas incumplidas, de una falta de educación a lo que es responder a las llamadas del presidente de La Rioja. Yo creo que ha sido el peor presidente que ha tenido España, pero el peor presidente para los riojanos. Ni Felipe González, yo creo que hizo tampoco en La Rioja como lo que ha ocurrido con el señor Zapatero. ¿Y con Rubalcaba, el próximo candidato? Pues con Rubalcaba yo tuve la
la suerte de conocerlo hace muchísimos años, mucho antes de entrar yo en política. Tuve la oportunidad de que él en el año 95 vino a mi toma de posesión, aquí como ministro entonces, y la verdad que por razones del cargo no hemos tenido ninguna cuestión que tratar con él. Yo creo que es un hombre ya un poco pasado, ¿no? Yo creo que ya está amortizado, ha amortizado ya a dos presidentes, al señor González y al señor Zapatero, y creo que ofrece poco entusiasmo, poca alegría. Si ves al señor Rubalcaba, con todos los respetos, está como amargado, ¿no? Está triste, amargado, no ofrece ninguna ilusión ni ninguna confianza en el futuro. Y esa es la situación, la sensación que me da. ¿Le ve más alegre a Mariano Rajoy? Por lo menos lo veo con mayor soltura, le veo con las ideas mucho más claras, mucho más sereno, mucho más tranquilo, menos crispado y sobre todo con la tranquilidad de que el proyecto político del Partido Popular que lidera es el único en estos momentos en el que confían los ciudadanos para poder salir de esta situación que nos deja el Partido Socialista. Exactamente igual que lo que ocurrió en el año 96 con José María Aznar. Ese es el tema. ¿Le ve presidente? Yo le veo presidente, sin lugar a dudas. Es que como no nos pase eso, este país se cae del todo. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que el día 21 o el día 20 de noviembre por la noche haya una mayoría absoluta hacia el Partido Popular, una mayoría suficiente que permita gobernar al Partido Popular. De lo contrario, sería negativo y nefasto para este país. Si le llama Mariano Rajoy siendo presidente para que vaya con él al Ejecutivo, ¿qué le diría? Hay cuestiones que no me planteo nunca. No suelo soñar. Hombre, en algún momento se lo habrá planteado. No suelo soñar con esas cosas, suelo soñar con La Rioja, con los riojanos, con lo mejor. No me lo creo. Que es lo de mi tierra. Lo demás no me lo he planteado. Pero es una posibilidad, ¿no? Yo siempre que a mí me llaman para algo, suelo hablar, ¿no? Y discutir y comentar qué es mejor. Pero siempre, lo he dicho, y lo repito, los intereses de La Rioja estarán por encima de los intereses de mi partido y de mi persona. Siempre. Y esa es una máxima que le he aplicado en estos 16 años y que la seguiré aplicando en un futuro, ¿no? Pero lo que se le dice por ahí, que si uno va a ser o no va a ser, yo creo que son por una parte ganas del Partido Socialista de que me marche La Rioja y por otro, bueno, pues que hay gente que me valora en exceso y piensa que a lo mejor, pues bueno, eso no, un halago nunca viene mal, aunque no hay que creérselo. Nos quedan 5 minutos, señor Sanz. Le voy a pedir brevedad en las respuestas de las siguientes preguntas que para nosotros van a resultar muy interesantes. ¿El Senado hay que reformarlo? ¿Tiene que desaparecer? Yo creo que no tiene que desaparecer, pero hay que reformarlo. Yo creo que la Cámara Territorial, que se llama ahora, que no es una Cámara Territorial, sino una Cámara Provincial, que no puede ser una Cámara para únicamente decirle al Congreso no y que el Congreso siga diciendo lo mismo y se apruebe, que parece un poco ridículo Sí, en sí, el ya mejor eso hemos sentido de la asistido. palabra, sino que tiene que ser una Cámara donde los gobiernos regionales estén representados, donde haya mayor representación de las comunidades autónomas y donde las decisiones que ahí se tomen sean vinculantes también para las comunidades autónomas. Sobre eso hay que profundizar mucho, no se puede hacer en un minuto, pero creo que hay que reformarlo. ¿Deben desaparecer las diputaciones? Y es una cuestión que tengo poca experiencia, porque en mi comunidad no hay diputación. Por tanto, al ser una comunidad uniprovincial tenemos esa suerte. Lo que sí creo que a lo mejor es necesario ajustar las competencias, darles una vuelta. Pero los ayuntamientos siempre han estado muy vinculados a las diputaciones porque es una administración local, más antigua que los gobiernos regionales, mucho más. Pero a lo mejor ahí se ha producido una duplicidad en un momento determinado y habría que a lo mejor adelgazarlas o ajustar el tema. Pero creo que no se les puede quitar la representación y el papel que juegan las administraciones locales en un órgano que reúne a una provincia y que representa a una provincia. ¿Qué les dice a esos que cuestionan la viabilidad económica de comunidades uniprovinciales, como es el caso de La Rioja y como es el caso de Navarra? Pues que no tienen más que mirar los datos económicos de Navarra y de La Rioja y verán que aun siendo comunidades uniprovinciales son mucho mejores que todas las comunidades pluriprovinciales de España, en muchos aspectos. ¿Y hay que echar un vistazo al estado de las autonomías? No. Yo creo que lo que tiene que hacer cada autonomía es ajustar, analizar en esta crisis económica qué ha ocurrido, qué cosas hemos hecho en exceso
y podíamos haberlas eliminado, cómo podíamos priorizar en los gastos, y yo creo que ahí, en ese ajuste, resolveremos muchas cosas. Pero cuestionar el Estado autonómico únicamente por una situación de crisis me parecería una frivolidad, ¿no? ¿Qué le parece que tengamos los aeropuertos que tenemos en una zona tan pequeña? Agoncillo, Noain, aeropuerto de Vitoria, Zaragoza, Bilbao, unos presupuestos, unas inversiones brutales en estos aeropuertos, y tanto el de Agoncillo como el de Noain pierden pasajeros cada año que pasa. Bueno, yo creo que es necesario buscar fórmulas que complementen unos aeropuertos con otros, ¿no? Pero lo que sí está claro es que cada ciudadano tiene derecho a tener un servicio público de comunicación de transporte. Fíjese, si yo plantease en esta comunidad autónoma, en términos económicos, el transporte en autobús a muchos pueblos de La Rioja, me ahorraría más de 3 millones de euros, que me cuesta de pago a las líneas de débil tráfico y que por tanto tengo que compensar para que tengan los ciudadanos de ese pueblecito un servicio público diario. Los riojanos en un momento determinado también dicen, yo también tengo derecho a que un aeropuerto me permita tener posibilidades, tener oportunidades, ser también una comunidad donde el transporte vía aérea nos permita desarrollarnos y proyectarnos hacia afuera. Y creo que es una ventana hacia el exterior. Ahora bien, con los aeropuertos que hay en las comunidades autónomas que ha comentado, Vitoria, o sea, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, podríamos plantear propuestas comunes de mayor colaboración y coordinación, y a lo mejor los aprovechamos mucho mejor en beneficio de los ciudadanos de las 3 comunidades autónomas. ¿Cuándo se va a terminar el enlace con la autovía del Camino para que podamos entrar desde Pamplona directamente Y a estoy la seguro capital? que cuando se marche Zapatero, seguro. Porque en 8 años no ha sido capaz de terminarlo, tendremos que llegar nosotros de nuevo a terminarlo de una vez. Mire que cuesta, ¿eh? Cuesta. No cuesta cuando no hay voluntad. Y cuando tienes determinados proyectos políticos a nivel nacional que miden su inversión en un territorio en función de los votos que se traducen en el número de diputados. Y ese es el problema que ha tenido siempre el Partido Socialista, que Andalucía, volver a poner el mismo ejemplo, lo ha ido tratando en función de los votos que le daba en un momento determinado, y además con políticas equivocadas que han llevado a Andalucía a la situación en la que están. Hay una reivindicación muy puntual, de vez en cuando se suele escuchar, de algunos vecinos de localidades limítrofes con La Rioja, al otro lado del Ebro, que plantean el poder conectar mediante puentes con La Rioja. ¿A usted qué le parece? Para no dar tanto Bueno, rodeo. yo creo que hay todavía una asignatura pendiente que debemos superar, y la deben superar las comunidades autónomas en sus relaciones con las comunidades vecinas. Es decir, la colaboración y la cooperación, el aprovechamiento de los recursos, el poder buscar elementos que contribuyan a mejorar servicios y a buscar oportunidades de desarrollo, es algo que a veces nos hemos negado porque nos hemos mirado a nosotros mismos y hemos visto siempre un enemigo, aquel que quiere poner un puente porque dice, por ahí se van, pero por ahí también Claro, pueden venir, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones hay que verlas con mucha mayor reflexión, con los pies en el suelo y dejando a un lado esos planteamientos excesivamente personales, egoístas, aldeanos, yo diría, y todo aquello que signifique mejorar la vida de los ciudadanos, aunque sean de territorios distintos, con aprovechamientos de recursos de un territorio y de otro, me parecen positivos, y en ese camino tenemos que ir. Pues alguno esta noche, después de escucharle, se va a poner un poco más contento. Vamos a ver. Lo que no sé es con qué brindará, si con vino de Rioja o con vino de Navarra. Yo creo que brindando con vino de Rioja, brindamos con vino de Navarra también. No Sí, olvide, un poco no sí. olvide que la denominación de poco sí. origen de Navarra está también en La Rioja. Así que habrá que brindar uno con uno y otro con otro, ¿no? No. Yo creo que brindando con uno de Rioja, brindamos por la denominación y brindamos por Navarra, el País Vasco y La Rioja, por los 3. No ha habido forma. Muy bien. Don Pedro Pero Sanz, de todas maneras, un rosadito de Navarra está buenísimo también, ¿eh? Está muy bueno. Muy bueno. Pero se están haciendo unos caldos tintos muy buenos. Bueno, yo cuando bebo
Ya le mandaremos uno. Extraordinariamente. Ya hablaremos con Pilar García Granero, pero la yo presidenta. no sé si es que soy muy entendido, pero cuando veo el vino de Rioja me quedo también, que ya no me apetece otro. Hace broma. Don Pedro Sanz, muchísimas gracias por este rato, de verdad. Gracias. A vosotros. Gracias también a todos ustedes por habernos acompañado. Seguiremos dando una vuelta por las comunidades autónomas limítrofes. Nos atenderá Luisa Fernanda Rudi, la presidenta de Aragón, y Pachi López, el Lehendakari en Vitoria. Les esperamos. Muy buenas noches a todos.